Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a esta primera conexión en esta mañana de víspera de Fiestas Patrias. Estamos en día martes 12 de septiembre con mucho viento, bastante viento arrachado, fortísimo, que comenzó en horas de esta madrugada, que se ha mantenido con alguna lluvia ocasional, que hace más interesante este cuadro climático de horas de la mañana con una temperatura bastante baja. Ya son como los últimos, uno supone, estertores del invierno. Vamos a observar para dar un cuadro más acabado. No, pero la temperatura, hay algunos chubascos, dice acá, 6 grados. Y anuncia aquí como de agua-nieve, ¿eh? 6 chubascos de agua-nieve, 6 grados la temperatura en este momento y la sensación térmica que alcanza a 1 grado bajo cero. Bajo este cuadro tenemos de invitado esta mañana que ha llegado junto con nosotros ascendiendo las escaleras el consejero regional Dalibor Etelovich, que nos acompaña hoy día, integrante del Partido Comunista, completando ya un primer periodo en el Consejo Regional, elegido, porque este es el primer consejo elegido, y candidato a la reelección. Dalibor, gusto en saludarte, buenos días. Gracias, Juan, muy buenos días a los oyentes, a los televidentes, muy bien, como tú bien dices, un poco fresca la mañana, pero bien. Pero Eso, esto es detalles. Magallanes, ojo, Estaba anunciado hace unos sí. días ya. Ah, sí, bueno, tú Estaba eres meteorólogo, ¿no? Sí, y había una alerta meteorológica hace unos días, justamente de viento para esta madrugada, viento sobre 100 kilómetros, se decía. Sí, viento fortísimo Sí, en la madrugada, sí. tipo 3, 3 y media. Así Yo que, sentí esos atisbos y después de eso me costó quedarme otra vez a agarrar sueñito. Pero mira, no tenemos que asustarnos porque incluso recuerdo que en alguna fiesta patria de algunos años atrás incluso cayó nieve. Nieve poca, pero cayó. Así que bueno, ese es el cuadro. Dalibor, candidato nuevamente al Consejo ya totalmente chequeado, aprobado y definido. Así es. ¿Por qué? Partamos por ahí. ¿Por qué? Porque creemos que es muy interesante lo que se está haciendo en el Consejo Regional. Hay mucho que hacer y los consejeros pueden ser muy relevantes, entiendo yo. Ya. Entonces, desde el momento que son electos, ese solo hecho ya hace que el consejero regional tenga otra forma de enfrentar la actividad. Y lo hemos visto con este consejo y yo tengo la plena seguridad de que el próximo consejo va a ser aún más empoderado que este. Ya. Por el mismo tema, porque se va generando un proceso donde de mayor participación de los propios consejeros, más allá, te diría yo, de lo que es esta famosa legislación que te entrega las facultades o restricciones, lo que sea. Claro. Finalmente eres una persona electa popularmente y puedes abordar una infinidad de temas que la propia comunidad te plantea, y eso ha sido muy enriquecedor, muy interesante. Así que creo que hay que intentarlo una vez más, hay que profundizar, y obviamente como miembros, cierto, del Partido Comunista nosotros buscamos además aumentar en nuestra votación y en lo posible tener 1 o 2 consejeros más. Nosotros llevamos un candidato en última esperanza, que es Jorge Ruiz, dirigente sindical conocido en la comuna, y también a Juan Bukosic, destacado médico, cierto, magallánico, que también nos acompaña para la provincia de Magallanes. ¿Cómo no? Bajo ese prisma y bajo ese cuadro, y ya en el Consejo totalmente empoderado de esta labor, además, ya viene un remanente, una experiencia que se va ganando en nuestros 3 años, ya próximos de ser elegidos, estarían nuevamente a partir del 11 de marzo del 2018. ¿Qué tareas están faltando en Punta Arenas, por ejemplo? ¿Qué proyectos más habría que realizar, llevar a cabo, de los que ya están, que son bastante auspiciosos, que son bastante, empoderados para Magallanes? Porque todo y cada uno apunta a cosas mayores, digamos. Hoy estamos hablando del Centro Antártico, estamos hablando del CEVIMA, estamos hablando de proyectos que van potenciando Magallanes fuertemente, un estadio techado, camino de penetración hacia Cabo Frogua, los otros de Hollenberg Río Pérez, los caminos de penetración. De que hay no camino de penetración, es el Vicuña Allende Gaya, que tendrá que avanzarse otro poco más, y todo lo que se está construyendo en vías en Tierra del Fuego, es decir, ha ayudado mucho el plan de zonas extremas. Muchísimo, ha sido un ejercicio concreto, real de descentralización, sin duda, particularmente para Magallanes. Descentralización con la no descentralización que tenemos, pero así todo se va Pero avanzando. aún así se avanza porque el hecho de que tú tengas la posibilidad de invertir más de 300... Y contar con esos fondos. Contar con esos fondos, 380, 390 mil millones de pesos en estos años, hasta el 2022.
para estas grandes obras que se han definido en Magallanes, sin duda es una mirada particular para Magallanes, de la Presidenta de la República, del actual gobierno. ¿Cómo no? Y eso entonces nos ha permitido dar inicio a las grandes obras, a estos grandes temas que eran históricos, que de alguna manera eran deudas, ¿cierto? Y que además proyectan a Magallanes hacia el futuro. Tú ves que hay un gran énfasis en lo que tiene que ver con la Antártica, con la ciencia. Se fortalece la carrera de medicina, el centro de biomedicina del hospital clínico. El propio hospital clínico se transforma, como su nombre lo indica, en un lugar no solo de salud, sino que también de enseñanza, de pedagogía hacia la carrera de medicina. Entonces, se han abordado esos temas. Ahora, lo que está faltando, increíblemente, son situaciones que tenemos que abordar sin duda en conjunto con nuestros futuros parlamentarios también. Ahí nosotros llevamos a Francisco Alarcón como candidato a la Cámara de Diputados, pero uno nota hoy día que en torno a toda esta gran inversión pública, que hoy día debe estar superando el 80% de la inversión total de Magallanes, con recursos públicos, hay una tremenda falencia en ámbitos que tienen que ver con el día a día. Por ejemplo, es terriblemente triste, es penoso reunirse con trabajadores, trabajadoras de distintos sectores, sindicatos, para que te digan, mire, yo trabajo 12 horas, 14 horas, me hacen firmar libros paralelos, digamos, que no reflejan realmente mi jornada. Tenemos casos extremos de personas que no se les respetan los días de descanso, en el ámbito del mundo del turismo, en el ámbito del mundo de la construcción. Tenemos trabajadores que están en zonas aisladas donde no llega lamentablemente el Estado, no llega la fiscalización. Y lo que es peor aún, cuando llega, anuncian que van a fiscalizar los servicios, se produce todo un tema al interior de estas empresas, el temor es enorme para los trabajadores en momentos de querer denunciar algo. Entonces tenemos que fortalecer esto, y eso tiene que ver con servicios fiscalizadores mucho más potentes. Necesitamos más funcionarios que fiscalicen, particularmente, como te digo, el mundo del trabajo. Ahí hay un tema, tenemos que ser capaces de poner con mucha más fuerza en las mismas licitaciones que hace el sector público, licitaciones públicas, condiciones laborales. Deben estar instaladas en temas como, por ejemplo, niveles de remuneraciones, jornadas excepcionales probablemente de trabajo cuando se trate de zonas aisladas, pero que tengan un sentido de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, no de maximizar las utilidades de los empresarios que ya bastante utilidad tienen con las leyes de excepción y con estos recursos, como te digo, al sector público que llegan para ejecutar estas obras. Y uno, si se pusiera a pensar ya en este terreno que tú nos has introducido, Dalibor, ¿cuánta gente trabaja en esas áreas? Estoy hablando en todas estas áreas, fuera del radio urbano. Sí, claro. ¿Qué población de trabajadores tenemos ahí? Hoy día superamos nosotros los 80.000 trabajadores en Magallanes. ¿Y de esos cuántos están en el radio urbano y otros fuera? Hay un porcentaje altísimo, yo no tengo una cifra exacta hoy día, no la tengo el dato, digamos, pero si tú te pones a pensar en todo lo que es la industria salmonera, la ganadería, el turismo, la construcción, hoy día la construcción de caminos, como tú comentabas en delante, la pavimentación, son faenas que se desarrollan en zonas aisladas. Lo que ocurre en Puerto Williams, por ejemplo, que a pesar de ser una localidad pequeña, está de todas maneras aislado, los trabajadores están lejos de sus familias, normalmente tienen que venir a Punta Arenas. Entonces hay todo un sistema ahí de roles que generalmente atenta contra también la vida familiar, contra las buenas condiciones laborales, y hemos tenido por momentos una incapacidad absoluta, yo te diría, de fiscalizar como corresponde en muchas situaciones. ¿Cómo no? Bueno, esas son las tareas. Hay tareas en varios frentes, tareas ¿no es cierto? Claro, que como te digo, no necesariamente, si tú lo ves, tienen que ver con esto de aprobar proyectos que son importantes. También tenemos que tener esa otra mirada y nos ha faltado, lamentablemente, es un tema nacional. Siempre nos encontramos con el mismo problema que nos dicen, mire, no es posible contratar más funcionarios, las plantas están cerradas, en fin, no hay recursos. Entonces, tal como han habido recursos para estos grandes temas, necesitamos recursos para lo otro. Bueno,
ahí están las discusiones y las luchas que quedan en las leyes de presupuesto de cada año, pues. Así es. Y en donde indudablemente las carteras siempre más beneficiadas van a ser salud, obviamente, capaz que la vivienda, salud, ¿qué más tenemos? Y al final, por En allá educación. en educación, también, claro, y en la mitad va quedando el tema trabajo. Sí. La Secretaría del Sí. Trabajo, Sí. o Ministerio del Trabajo. Y de ahí vienen las bajadas, por cierto. Y Sí. cada región también luchando por su presupuesto. Sí, Y tiene razón, porque lo que yo creo que lo que menos se piensa es en el mundo del trabajo. No se piensa, lo mismo pasa con ámbitos más del mundo profesional, donde por ejemplo el Estado permanentemente está contratando consultoras, contratando asesorías desde los servicios públicos, cuando en realidad podría perfectamente robustecerse desde el ministerio estos equipos para que esos mismos equipos de profesionales, ¿cierto?, puedan abordar una serie de proyectos en forma simultánea. Hoy día para cada proyecto tú te encuentras con que hay importantes recursos para asesorías, para consultorías, porque el Estado no tiene esos funcionarios, esos profesionales. Sí, claro, de todas maneras. Mira, vamos a continuar, hacemos un alto en el camino, un alto en esta primera conexión para seguir luego conversando acerca de qué es lo que viene independiente de esta área laboral. De hecho, hay una reforma que está ahí. Hoy día se discute también la ley de pensiones, en fin, muchas cosas que están en este ámbito dando vuelta en el plano nacional. Pero vamos a aterrizar en lo nuestro unos minutos más a la vuelta con el actual consejero regional candidato a la reelección por el Partido Comunista,